Bueno, Clarisa Navas, guionista, directora, docente, correntina. Ella es licenciada en Artes Audiovisuales por la Universidad Nacional de las Artes. En el 2010 crea la productora Yaguapirú Cine, dedicada a la realización de contenidos en toda la región del nordeste argentino. Ha dirigido, guionado y participado de diversas series unitarios para la TDA. También es docente e instructora en la ENERC, de la sede del NEA. En el año 2017 estrena su ópera prima, que seguramente muchos ya la habrán visto, Hoy Partido a las 3, película que ganó muchísimos premios, tuvo muchísimo reconocimiento, y claramente hizo dar un salto muy grande en la carrera de Clarisa. Y su segunda película, Las Mil y Una, fue estrenada como film de apertura del 70 Berlinale Panorama. Viajó por muchísimos festivales y obtuvo más de 20 premios. Actualmente, Clarisa se encuentra trabajando en su tercera película, El Príncipe de Nanagua, película que se desarrolla en la frontera entre Paraguay y Argentina. El encuentro de hoy gira en torno a la reflexión de las siguientes preguntas. ¿Cómo hacer para no seguir reproduciendo la violencia de género sistemática a la que estamos habituados día a día? ¿De qué manera la escritura de guión puede inventar otras lógicas y otros modos de relacionarnos que aún ni siquiera están pensados? Bueno, bienvenida Clarisa y ansiamos escucharte. Bueno, gracias, Maca, por esta presentación. También es un gusto compartir con vos esta charla y también gracias a Liabín por generar este espacio y por poder pensar estas cuestiones que son siempre abiertas, siempre inacabadas. Creo que son cosas también que a una no le mueven mucho en relación al hacer y al por qué hacer. Y hacia esa dirección de las preguntas que leías recién, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando pensamos a la escritura desde una perspectiva de género, ocurren cuestiones, ¿no?, que son un poco complejas porque hay algo, ¿no?, de estructuras viejas, de formas que tiene el mercado que muchas veces lo que hacen es disfrazarse, ¿no?, y pretender tener una perspectiva de género, disfrazarse de feminismo y demás como para poder seguir perpetrando, ¿no?, esa lógica, esa forma de ver el mundo que es vieja, que es patriarcal, que es explotadora, ¿no?, de territorios, de personas, de identidades. Entonces creo que esa es la primera cuestión, ¿no?, al estar muy atentas, muy atentos para que no ocurra eso, ¿no? Creo que cuando hablamos también de perspectiva de género, no hay formas, no hay métodos, no hay procedimientos, no hay test tampoco que puedan de alguna manera medir o no son herramientas que uno pueda comprar como un kit y decir, bueno, las aplico y ahora nace una escritura con una perspectiva de género, ¿no? Sino que son cuestiones que son mucho más complejas, que tienen que ver con un posicionamiento ideológico, político, de mucha reflexión, de una experiencia, de preguntarnos también finalmente por qué escribimos, ¿no? Creo que esa es la primera pregunta, el pensar por qué escribimos, desde dónde escribimos. Hay algo, ¿no?, de una escritura, pienso más en esa escritura en la intimidad, que por ahí tiene que ver con resistir frente a algo, en conformidad con un orden dado de las cosas, de la realidad. Una escritura también que finalmente busca ser leída y que nos guste, ¿no? Entonces, partiendo desde esa lógica, hay algo que pasa, ¿no?, en el guión, y que creo que es muy necesario para poder adquirir una perspectiva de género, que es la escucha, ¿no? No hay forma de escribir, pero eso más allá del guión, no hay forma de escribir sin una escucha, sin estar posicionadas desde ese lugar, que también es un lugar muy borrado por métodos, procedimientos hegemónicos, ¿no?, que se han encargado
de borrar este sentido, pero también como una posición en la vida, ¿no? Muy poco nos detenemos a escuchar, y a escuchar sin juzgar, ¿no? A escuchar sin hacer un juicio moral sobre quienes estamos escuchando, a escuchar sin completar, desde la impaciencia, ¿no? Es otro que está diciendo alguien que no conocemos, que siempre es un misterio. Entonces, pienso mucho en cómo escribir y cómo escuchar de una manera no capturada por este neoliberalismo en el que estamos, ¿no? Creo que eso es uno de los mayores desafíos cuando pensamos en escribir, en armar diálogos, ¿no? Cómo esos diálogos van a, de alguna manera, evocar voces que no sean las nuestras solamente, que no sean esos narcisismos que muchas veces llenan y cooptan, ¿no? Nuestras escrituras para que justamente pueda haber un nosotros, un nosotras más grande, ¿no? Colectivo, que no sea solamente la voz de alguien que se está como enunciando en vez de, ¿no? Así que partiendo un poco desde ese lugar, de pensar también que perspectiva de género no quiere decir mujeres necesariamente, ¿no? Que es otro de los grandes errores por ahí, pensar que cuando hablamos de perspectiva de género hablamos de mujeres. Yo creo que quizás la escritura tendría que tender, ¿no? hacia una forma, hacia feminismos que no, a ver, que no quieran lavar o blanquear esas formas caducas ya que tienen los guiones, que tienen ciertas estructuras, sino más bien que puedan abrir el mundo hacia nuevas direcciones, pensar otras formas de relacionarnos, de vincularnos, finalmente de pensar qué podemos crear a partir de los gestos, ¿no? de las microacciones. Y, y hay algo también muy contradictorio cuando pienso en el guión, justamente, ¿no? Y en toda la teoría clásica del guión, que la forma, a ver, hegemónica del cine que conocemos, los guiones de fierro de Hollywood, este cine clásico, ¿no? Justamente la idea de mundo que tienen es una idea de mundo patriarcal, colonial, extractivista, ligada, ¿no? a las identidades fijas, a conceptos que tienen que ver con la progresión, con una idea del tiempo también que es sumamente colonial, y creo que no hay posibilidad de pensar una perspectiva de género, de pensar feminismos en la escritura, si estas formas no se hacen trastabillar, no se ponen en jaque. Y eso es o sea, es una de las cuestiones más difíciles de desarmar, ¿no? Porque lo que ocurre muchas veces es que queremos que lógicamente nuestras escrituras, nuestro cine se vea, que alguien lo reciba, y cuando se sale de ese sistema, ¿no? Cuando se lo pone en jaque, lo que ocurre muchas veces es, bueno, quedarse al margen, ¿no? No estar en esa norma y en esa forma tan hegemónica que tenemos de narrar, ¿no? De concebir inclusive nuestras formas de experiencia, nuestras formas de vida. Entonces, para mí no hay nada más queer, nadie más disidente que pensar estructuras que no tengan esos bordes como forma de contención, ¿no? Como forma de seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces leo actualmente, ¿no? Y hay como todo, ¿no? Un movimiento que es, bueno, pongamos, no sé, la misma, el camino del héroe, pero ahora lo reemplazamos por una heroína, ¿no? Ahora tiene una protagonista mujer que entonces hace el mismo recorrido o pasa por recorridos más internos y sutiles, y arreglamos el mundo de esa manera, ¿no? Y creo que esas ideas justamente, ¿no? del héroe, digo, pongámosle mujer, varón, trans, no sé lo que fuera, no arreglan el mundo, ¿no? Porque hay una idea de mundo ahí que es la compleja y problemática, ¿no? El pensar que, no sé, la salida individual, la posibilidad justamente, ¿no? de un héroe, la división entre buenos y malos, la idea de que el tiempo está estructurado en un pasado, en un presente y en un futuro, esa línea de progresión
es muy, digo, sufrimos y padecemos por esa idea del tiempo, ¿no? Entonces, qué mejor manera de deshacernos de esas formas y de romperlas que no cumplir con esa norma, ¿no? De idear y de seguir narrando en esos encajonamientos de tiempo que suponen las estructuras clásicas, por ejemplo. A ver, no sé si han escuchado en algún momento esto de los test y de ciertas cuestiones que tienen que ver con hacer procedimientos que constaten, ¿no?, si hay una perspectiva o no de género en un guión. Creo que ahí también hay un error, pero conceptual, porque es como empezar a medir, ¿no?, el tema del cupo, de las mujeres, de las identidades, no sé, diversas, disidentes, como si fueran cuestiones cuantitativas, ¿no? De pronto si pensamos, bueno, en un guión hay 20 mujeres y 3 son protagonistas, y entonces ya nuestro guión tiene perspectiva de género, ¿no? Eso es completamente erróneo, ¿no? No quiere decir, además tampoco seguir pensando a la mujer como un universal categórico sin que aloja y borronea las diferencias infinitas que hay bajo esa nominación, también es un error, ¿no?, grave, que yo no lo creo inocente, que no lo creo que sea, me parece que hay toda una forma neoliberal del feminismo que, digo, expuesto y llevado, ¿no?, a seguir disfrazando formas neoliberales y capitalistas de todo, ¿no?, de la forma en la que nos relacionamos y de que concebimos el mundo. Y entonces esos test o esas formas de interrogar a las escrituras creo que son como muy, muy caducas, ¿no?, o están hechas o pensadas para seguir corroborando o engañándonos con cuestiones que no van. Sobre todo pensando que cuando, no sé, ponemos, nunca pensaríamos que un cupo con una representación de hombres está cubierta porque hay 10 hombres, ¿no? Digo, vamos a pensar en sus diferencias lógicamente ideológicas, de clase, de procedencias, de colores de piel. En cambio las mujeres como, bueno, ya están, hay 3 mujeres y entonces está cubierta su cupo, ¿no? Y su representatividad. Y esas cuestiones en un guión sobre todo son completamente, o sea, caen por su mismo peso, ¿no? También pienso que hay como por ahí una exigencia en estos tiempos, ¿no?, que tienen que ver con decir, bueno, todos los guiones ahora más tienen que tener una perspectiva de género y se le asocia mucho a lo temático, ¿no?, a que de pronto esa cuestión se tiene que ver en el tema y no en las formas, ¿no? Y eso es otro de los errores, ¿no? De pronto una vez muy forzada historias de gente que está muy alejada, lógicamente, de experiencias más cercanas a ciertas diversidades o a ciertos problemas que tienen que ver con el cuerpo, con pertenecer a una minoría, y que, digo, están vendidos en este momento como, bueno, la nueva serie sobre trans, la nueva serie, y como si eso viniera a cambiar algo o a tocar, que digo que solamente se disfrazan para poder venderse de esa manera, ¿no? Entonces, creo que antes de pensar en si un guión o si en una idea que estamos haciendo tiene una perspectiva de género, habría que preguntarse desde dónde se escribe y también lo que nos duele, ¿no? Entender un poco ese posicionamiento que pasa por situar el cuerpo. Creo que algo que se han cargado esta forma, ¿no?, universal del guión clásico y de las herramientas de cómo escribir un guión bueno, son pensar que las historias, que las formas, ¿no?, pueden ser universales y se borran todas esas otras cuestiones que tienen que ver con un cuerpo, ¿no?, con que hay una escritura que pasa por un lugar situado, ¿no?, por alguien que asume un cuerpo, y cuando aparece el cuerpo aparecen los problemas, ¿no? No hay problemas reales si no hay un cuerpo. Como es una cosita que entra en la ventana, es porque hay un cuerpo. Hay un cuerpo. Hay un El cuerpo. sol está... El sol y todo, hay un cuerpo. Bueno, no, y entonces me parece que cuando no se asume ese lugar, ¿no?, y que son
tiempo y espacio también se borran las singularidades, ¿no? Y empiezan a haber justamente perspectivas de género a lo Disney, que le llamo yo, que son como formas o moldes que parecieran poder ubicarse para todo tiempo y lugar. Y creo que hay que desconfiar mucho de esas formas, ¿no? De esas mercancías que se van produciendo, porque el único lugar que nos puede llegar a conectar con una dimensión más real, ligada a algo que duela, es entender en dónde está situado el cuerpo, ¿no? Y con qué dialoga, y desde ahí hablar. Digo, yo no puedo hablar en nombre de, qué sé yo, de las mujeres indígenas, digo, porque no lo soy. Empiezo a asumir mi lugar como sí, como mujer de un barrio de Corrientes, y con todas las cuestiones o condicionantes que eso me ha llevado a vivir, ¿no? Entonces, que pensar o tener claro qué es lo que también nos duelen, ¿no? Desde habilita escrituras que puedan vacilar un poco más, ¿no? Que se corran de esos lugares de afirmación que también son un problema. Leo mucho guiones con pseudo perspectivas de género que afirman, ¿no? Que afirman ideas de mundo, que afirman que tienen muchas certezas, mucho control, y creo que si hay algo que no hay en estos temas y como posicionamiento de vida, ¿no? Es la posibilidad justamente de certeza y de aseverar algo, ¿no? Me parece necesario en estos tiempos escrituras que puedan vacilar, que puedan estar heridas, que puedan alojar también esa fragilidad a la que estamos expuestos, más allá de las categorías de género, ¿no? Creo que ahí empieza a haber una posibilidad de que ese cuerpo aparezca y por ende se salga esa, de esa máquina o de esa efectividad y herramientas para y de esa escritura dividida en actos. Ocurre algo también, creo yo, que hay que estar también muy atentas, como el tiempo del estar atentos, ¿no? Cuando aparecen los personajes portadores de una voz o de una representación más grande, yo de esto también desconfío bastante, porque hay algo en estos momentos, ¿no? De corrección política donde todo reclama o todo pide un paisaje de la diversidad, ¿no? De las mujeres, hay algo, casi un cuadro con el cual hay que sacarse una foto, hay que, digo, posar con eso, y muchos guiones hoy en día, y se puede ver en la televisión, que siempre es como un termómetro de época también, esta misma manera de inclusión, ¿no? Entonces aparece, bueno, el personaje trans, la personaje, no sé, indígena y bueno, y una lesbiana. Y ahí ya tenemos nuestra cuota de diversidad y de inclusión, y lo único que hace es justamente exotizar, ¿no? estas identidades. Entonces creo que no es necesario, ¿no? Y que una película no adquiere perspectiva de género por exhibir solamente de este modo ese tipo de identidades, ¿no? También hay muchas otras que se vuelven películas, ¿no? Digo que por más que, no sé, no sean o no estén centradas en un personaje que tenga, no sé, una diversidad sexual o lo que fuera, de pronto arman cierto ecosistema donde pareciera que los personajes portan teoría o que portan un panfleto, ¿no? Y se empieza a volver muy esquemático y bajan líneas sobre saberes y sobre ideas que también hay que volver a eso, a la escucha, ¿no? A pensar cómo esto que nos mueve, que nos problematiza, que sabemos que ya no lo soportamos, hablando, ¿no?, del patriarcado, del machismo, pero cómo eso de pronto se manifiesta más en gestos, en pequeñas acciones, que en el decir, ¿no?, que en la voz. Ahí, para eso creo que es necesario el tiempo siempre, ¿no?, y la espera
el poder tener mucha paciencia en la escritura, ya En la investigación, proceso personajes que investigativo. no sean solamente un elemento discursivo más en un guión, sino que uh-huh, eso, personajes que puedan entonces ser algo más que solamente una encarnación de un tema, ¿no? De una voz. También, sí, ¿se está cortando un poco? No, se ve que hay un delay nomás, o sea, se corta por momentos, pero vuelve con delay después el audio. Así que dentro de todo vamos bien. Si se llega a cortar mucho o perdemos mucha información, yo aviso. Pero si no se entendían las ideas con las palabras que se cortaron, se entendía bien la idea, digamos. Está bien, está bien. Está bien. Después otra de las cuestiones que estamos yendo así, ¿no? Porque hay una charla corta y hay muchos temas para pensar dentro de estas lógicas. A ver, otra de las cuestiones que creo también muy necesarias de pensar y de cómo nos aproximamos es el tema de representar y ¿no? De denuncia, de cosas que, por decir, bueno, yo voy a trabajar sobre una violación y la voy a reproducir denunciándola y se vuelve a representar una violencia o un modo, una manera que es completamente abyecta, ¿no? Entonces ahí nuevamente aparece esa duda del posicionamiento ético, de cómo mostrar, de quién está filmando, cómo filma quién, son todas cuestiones que de alguna manera hacen tambalear esta tensión siempre entre saber, entre poder, y a la vez en el modo de la representación, ¿no? Ahora sí te Justamente el perdimos, mostrar. quedamos en representación. Ahí me conecto en otra red. Dale. A ver Ahí ahí. bien. Ahí creo que Conecta otra. estamos. Sí. Bien, quedamos en eso, en cómo, bueno, cómo la representatividad del tema, digamos, más allá de que elijamos representar o elegir tal temática, bueno, cómo la representamos, cómo la volcamos a pantalla. Bueno, eso es, creo que es una de las preguntas éticas y políticas ya en torno a las imágenes y en cómo vamos a describir eso, sobre todo para no caer, es rara, ¿no? La tensión y compleja, pero hay algo de que ya no puede ser representado, no digo que el cine vuelva a reproducir el espectáculo nefasto y siniestro del mundo, las violencias siniestras que ocurren día a día, ¿no? Prendiendo la televisión o abriendo cualquier tipo de red. ¿Por qué o cuál sería el fin de de volverlas a reproducir, ¿no? De volverlas a recrear y hacerlas existir? Entonces ahí empiezan a suceder también ya cuestiones que conflictúan, ¿no? A nuestro posicionamiento y hasta dónde el espectáculo y esas fauces, ¿no? De la industria además no nos fuerzan todo el tiempo a decir, bueno, hay que exponer, hay que mostrar, hay que visibilizar. A veces la invisibilización y el resguardo del misterio de ciertas cosas o la no reproducción de ciertas violencias es mucho más potente que ese paradigma de la total visibilización, ¿no? Justamente hay muchas existencias que están en peligro de desaparecer por su visibilización, ¿no? Y el resguardar puede tener que ver más con un gesto estético y político que sea más acorde al tiempo en el que nos movemos. Por eso digo que todo el tiempo hay que estar preguntándose, porque si no, también se cae en una sobreexplotación de identidades y en una forma que también es muy peligrosa y que yo la asocio a una vocación más policial, más ligada al Estado muchas veces, que tiene que ver con el identificar a toda criatura que se mueve, a toda persona, a toda existencia, en relación a una identidad, ¿no? Y hay como un vuelco
del cine, pero no solo del cine, toda la industria que gira alrededor, ¿no? Hoy en día uno se inscribe en cualquier tipo de cosa y te preguntan, no sé, identidad, qué sos, qué esto, qué lo otro, y se empieza a hacer como una suerte de identikit, de la identidad, como si las cosas se pudieran definir, ¿no? Como si las personas también pudieran definirse tan fácilmente. Y creo que muchas veces el cine lo que hace es corroborar esto, ¿no? Y acentuar más las etiquetas y los tags, como si las cosas pudieran ser tan fácilmente dichas, ¿no? Y eso es algo muy complejo, ¿no? Porque tiene que ver con todo un modo de nuestra época, del algoritmo, de las formas en las que las cosas se identifican. A mí me asusta bastante cuando a las películas se le pone, bueno, esto es, no sé, una película LGBTIQ+, y esto es una película coming of age, y esto es una película tanto, porque creo que todo eso reduce nuestra imposibilidad de escucha que tenemos y la reduce aún más, ¿no? Entonces ya vamos sabiendo a lo que nos vamos con lo que nos vamos a encontrar, y por ende ya está todo armado y por ende no hay posibilidad de romper y de arrojarse un poco más al misterio que supone siempre un otro, una otra, un otro. Creo que no hay gesto más de colonial posible que esa imposibilidad de nombrar a otro, a otra persona, ¿no? Y ahí aparece nuevamente esta cuestión de que es imposible hacer un cine con perspectiva de género si algo no se rompe en relación a lo colonial que son nuestras ideas, ¿no? A lo colonizado que está todo nuestro sistema. Porque sin esas ideas de vaso, sin esos cuestionamientos que pasan justamente por el progreso, por el extractivismo, por la explotación, de nada sirve que cambien figuras, moldes, géneros, si esas ideas neoliberales entre las que nos vemos completamente apresados y apresadas y nuestros deseos, digo, se parecen y lamentablemente están muy ligados al capital muchas veces, sin que eso se rompa y se imaginen otros modos de vida, lo demás es puro maquillaje, ¿no? Puro disfraz. Pero bueno, estábamos hablando de la representación, todo tiene que ver con todo. También hay algo de eso y vuelvo a atacar la estructura clásica y los modos de concebir el guión, porque siento que muchas veces alienan o sacan de un deseo más genuino de escritura. Yo siempre me resistí mucho a esos modos de concebir a los personajes, a esos modos de entender la progresión o el arco dramático, cuestiones que sin duda organizan en los inicios cuando uno está estudiando, pero creo que después son muy necesarias de rever y de salirse de esos lugares, porque también cercenan y obstaculizan otros modos de estar, otros modos de existir y sobre todo otros ritmos. Nada me parece más resistente en estos tiempos que luchar por encontrar un ritmo singular, un ritmo propio que tiene que ver finalmente con un modo de vida, porque lo que está en juego en estas homogeneizaciones de relatos, en estas formas tan sin fisuras de entender los tiempos, es justamente el anulamiento total de otros modos de vida, ¿no? La sistematización hacia solamente priorizar una manera de estar en el mundo. Y eso es el fascismo, ¿no? Esos son los microfascismos cotidianos a los que nos exponemos también, y que lógicamente el cine y las representaciones audiovisuales también se encargan de hacer lo suyo, ¿no? Entonces esa batalla por encontrar un ritmo singular y por volver a un ritmo singular que no tenga que estar ligado a un inicio, nudo, desenlace que nos lleve a entender ese proceso, y que nos dé una verdad final, creo que son los lugares de los que hay que desconfiar y de los que hay que ir encontrando otro tipo de narrativas. Sobre todo también porque esas lógicas, por más que estén blanqueadas, digo, con personajes femeninos, con personajes empoderados y todo lo que le quieran poner, terminan haciéndonos pensar que
que en el final y que por ende en el producto, ya pensando en una idea de cine, ¿no? Y en un modo de hacer cine, que el producto es lo importante, que el resultado es lo importante, y que todo ese proceso y que toda esa forma de hacer no tiene tanto valor como esa idea a la que vamos a llegar. Y eso es una línea entre modo de entender una estructura narrativa y modo de pensar el cine, modo de hacer el cine, o sea, están muy de la mano. Yo al menos creo que no hay nada más potenciador que pensar en procesos que puedan desalojarse de los resultados, ¿no? Y de también procesos que puedan alojar la forma del error, la forma también de la vacilación, de la incerteza, porque solamente cuando se duda aparece algo nuevo, ¿no? Y una forma que no nos hace reproducir este modo que ya venimos reproduciendo en todos los gestos de nuestras vidas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si quieren ir preguntando algo, si se va entendiendo. Decía que hasta ahora no aparece nada en el chat, pero bueno, seguramente que cuando se abra, varios seguramente tendrán algo que aportar o consultar o preguntar. Yo pensaba recién, ¿no? Claro, la duda ante uno mismo, el planteo todo el tiempo, ponerse en ese lugar, digamos, de autoplanteo de las ideas de UNE, como para poder llegar a esa búsqueda en la escritura, digamos. Pensaba en eso, en cuando se abordan temáticas que quizás, como decías, no tienen que ver como, no tienen una perspectiva de género en sí, digamos, y esa como, no sé si obligación o quizás simplemente el hecho de querer incluirla, digamos, a la perspectiva de género. ¿Cómo podemos comenzar a abordar ese planteo de uno mismo, digamos? Quizá desde las temáticas que abordamos, desde la construcción de los personajes. Vos igual hablabas de esto de que no, la creación de personajes no siempre tiene que ver con el hecho de representar una temática, sino de qué búsquedas o qué representa el personaje en sí, digamos, más allá de los cánones de identidad. Pero bueno, por ahí eso me preguntaba, ¿no? Cuando son temáticas lejanas, y cómo podemos, si quisiéramos, llevar esta mirada hacia el guión, hacia esas temáticas, digamos. Creo que tiene que ver con, no sé, digo, o mi forma de abordaje, porque seguramente existen muchas maneras, ¿no?, de aproximarse, de entender que siempre hay un poder. Eso me parece que hay que desterrar la ingenuidad que muchas veces ocurre, ¿no?, de pensar que no hay poder en lo que hacemos, en cómo nos aproximamos a otros, sobre todo cuando pensamos ya en la mediación de un dispositivo, en la representación que produce una escritura, pero también en lo que sucede con una imagen. Entonces creo que la imagen en sí, que el hecho, el acto cinematográfico es siempre un intento por acortar esas distancias, ¿no? O que puede tender hacia eso. Quizás no haya una certeza o una fórmula justamente de hacerlo, pero sí me parece que hay que preguntarse en todo momento dónde está uno. Yo no sé, o sea, creo que ya pasa también un termómetro más. Una, Sí, podés repetir. Clary, como que se cortó de nuevo el audio, quedaste congelada. Si querés volver a repetir esta última idea, porfis. A ver si te recuperamos. No, quedó tildado. Bueno, demos unos segunditos. Mientras tanto, si quieren ir volcando preguntas aquí al chat. Ahí Lidia comenta que está por la calle, que se manejará por el chat. Sí, Lidia, podés ir volcando consultas o comentarios aquí. En unos minutitos pasamos como a la apertura del intercambio. Ahí volví, ahí volví. Genial. Sonaron primero los pajaritos y ahí te escuchamos. Bien. ¿Qué tal? Ahí, antes tengo que venir a sacar fotos de un lugar, por eso ando por la calle.
¿Cómo están? Bien. Hola Lidia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar acá. Yo quería preguntar nada más si a la hora de abordar sobre el patriarcado, sobre todo lo que tenga que ver con el patriarcado, está directamente asociado a lo que tenga que ver con las ideologías fascistas, derecha, todo lo que tenga que ver con eso, ¿sí o no? Porque es siempre una cuestión que a mí me surge pensar que está directamente relacionado todo. Es que sí, Eso está nomás. completamente relacionado, es consecuencia de, ¿no? Nuestras formas de entendimiento de la política, de, de las formas de dominio, tienen que ver con el patriarcado, ¿no? Por eso no hay un feminismo posible si no se despatriarcaliza. No se trata por eso de mejorar los sistemas, sino más bien de terminar o de mover con estructuras que no pueden ser mejoradas, ¿no? Que simplemente tienen que ser pensadas de otro modo. Por eso un poco también la idea de cómo pensar otras formas de vincularnos y de relación con el mundo a través de la escritura era una de las preguntas de la charla, ¿no? No se trata de poner que ahora las heroínas o mujeres salven al mundo, sino más bien de crear otro mundo que no necesariamente tenga que ser salvado por una persona, ¿no? Sino de pensar otras lógicas. Pero sí está asociado, Lidia, es lo mismo. Yo tengo una pregunta con respecto a esto que decíamos acá de la investigación. ¿Vos creés que es importante a la hora de estar haciendo el guión, de si sos hetero, ponele, ¿no? Tener como una investigación o un vínculo con la gente de la comunidad? Porque a mí me pasa de que suelo ver realizaciones audiovisuales hechas por personas heteros y digo, uy, esta persona la está pifiando en un montón de cosas y digo, no, o sea, no me interpela. A mí en lo personal, este es mi punto de vista, obviamente, ¿no? A mí no me interpela y es como, y también me da mucha bronca en cierto sentido porque digo, no, encima que no me interpela, está mandando fruto en lo que está contando y eso es preguntar si es acertado o no acercarse a gente de la comunidad o tener un vínculo con gente de la comunidad, no sé, pregunto. A mí también me da bronca, Cami. No, me parece que, a ver, que hay algo justamente que pasa por entender el lugar desde donde se está. No quiere decir que si una, no sé, no nació en cierto lugar con cierta corporalidad más no pueda acercarse a algo que considera una otredad, ponerle la comunidad LGBTIQ+, pero sí creo que hay un posicionamiento que lógicamente muchas veces es muy erróneo, ¿no? Porque no hay un trabajar con otros, no hay un hacer escuchar esas voces, sino más bien una idea sobre esas personas, ¿no? Sobre esa comunidad. Y entonces se habla en vez de, creo que hay que, no sé, que un posicionamiento ético sería entender que no se sabe de eso, que no se entiende, y que entonces mejor dar voz o dejar que esas personas puedan hablar por sí mismas o que puedan representarse por sí mismas y no ocupar esos espacios, ¿no? Me parece que es un gran dilema de estos tiempos y que el mercado todo el tiempo fuerza a que justamente eso no sea así, ¿no? Porque legitima o valida de pronto películas, series, representaciones que están hechas desde una lejanía infinita, ¿no? Claro. Y tiene esto, se liga concretamente, creo, con la responsabilidad ante el poder este que nombrabas hoy, digamos, como comunicadores. Ese poder al hecho al momento de generar contenidos. Tenemos Facundo Torres, levantó la manito como para consultar algo, Facundo. Sí, bueno, nada, estoy muy nervioso porque Clarisa es un ser tan maravilloso, de verdad. De hecho, hablaba con mis amistades hace unos días atrás que iba a tener este sub y estaban todas locas diciéndome, bueno, que hay que traerla para Salta, que haga algo aquí también.
Ay, por Dios, mi corazón. Quería preguntar cuál herramienta, a Clarisa, ¿qué herramienta tiene para, no, para dejar el guión abierto o para incorporar estas realidades sin caer en esto de estar mirando desde lejos, ¿no? Eso. Bueno, gracias Facundo, y cuando quieras voy a Salta con gusto. Parece que uno de los, creo que hay que algo que pasa por la sinceridad y por la responsabilidad también, es poder escribir cosas donde haya pasado una experiencia similar, una experiencia cercana, o sea, no escribo cosas de las cuales no conozca, porque me parece que sí que pifiaría o que me acercaría con una idea exotista, ¿no? Con lo que yo pienso ya, y eso no me entusiasma mucho en un proceso de escritura. Entonces trato de pensar mucho cuando escribo desde situaciones que me hayan comportado un dolor, o donde mi cuerpo haya estado en un disfrute muy grande, o también muchas veces desde el miedo. Creo que hay algo del miedo y que no te deja articular bien. O sea, es una instancia previa a poder armar algo desde esa lógica del control y desde esa lógica que supone la representación. Entonces yo voy mucho hacia esas experiencias y hacia tratar de no alejarme, ¿no? De no armar una idea espectacularizada de esas zonas donde mi vida estuvo en esos tironeos, ¿no? En esos lugares. Entonces le presto mucha atención a esos momentos, y a veces escribir desde esos lugares, desde una herida sobre todo, supone una paciencia en su posibilidad de elaboración que es muy grande, y que no va tanto con los tiempos del mercado, ¿no? Porque el mercado te pide que vos saques y que tengas una idea, y yo creo que al menos ese posicionamiento ético del que hablo, en mi caso, pasa por tener problemas, muchos problemas. Entonces, elaborar, ¿no? Un problema y poder abstraerse y hacer una idea que comporte una estética y una ética en torno a eso, lleva mucho tiempo, a veces lleva muchos años. Pero bueno, se van madurando las cosas. Y después trato de escuchar mucho, como decía, trato de no hacerle hablar a mis personajes cosas que yo pienso, sino más bien de valerme o de nutrirme de mucha escucha alrededor, y que entonces puedan hablar esas escuchas que he tenido, ¿no? Y después también trabajo colectivamente con mis mejores amigas, amigos, y ahí nuevamente es un trabajo de mucho intercambio, de mucho volver a pasar por el cuerpo cosas, de traer otras experiencias. Es algo que trato de correrme de mi lógica de control y vertical. Súper claro. Belén Lafuente. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi pregunta tiene que ver más con lo que decías hoy, de cómo abordar, ¿no? Otras identidades, otras corporalidades también, cuyos cuerpos y realidades son diferentes, y más en el caso de cuando ya hay, digamos, un estigma sobre esa realidad o sobre ese cuerpo, cómo hacer ese tratamiento de una manera cuidadosa para no reforzar justamente esa representación que ya hay, por ejemplo, en el caso de las llamadas malas víctimas, o bueno, un montón de minorías que conviven con cierta violencia diaria, que se refleja también en la corporalidad y también en la manera de ser, y que ocultar eso sería también como negar esa realidad. Entonces, ¿cómo trabajar con eso sin reforzar la representación que ya hay o que ya pesa sobre ellas, digamos, sin girar sobre eso? No sé, en el tratamiento, si eso va, no sé, si requiere, esa es la pregunta, digamos, si va con el personaje, con la idea, con la trama, con la estética, con qué mostrar, qué no, pero sin dejar de ocultar la realidad de ese cuerpo, de esa corporalidad, y a la vez sin caer en reforzar la representación que ya hay, la representación desde otro lugar, ¿no? Más hegemónica. Sí, es muy buena tu pregunta, y creo que es algo también
una pregunta ligada a la representación y al realismo, ¿no? Porque tiene que ver con un, no sé, con un conflicto, con un problema del realismo y su vocación de mímesis de una realidad, ¿no? O de reproducción de algo, de lo visible, de lo audible. Entonces, si, no sé, si lo que escribimos o si lo que hacemos pasa por justamente representar o dar cuenta de cierta comunidad, de ciertos cuerpos, apegados completamente a la lógica del realismo, y lo más probable es que justamente lo que ocurra sea una reproducción ya vista o ya, digo, corroboradora de lo que pensamos, ¿no? Y inclusive de las estigmatizaciones o demás. Entonces, me parece que siempre hay que preguntarse cómo hacer para que una obra finalmente, o para que un gesto no corrobore ese sentido común de las cosas, ¿no? Y de ahí es una pregunta abierta. Digo, eso se puede lograr de múltiples maneras, quizás haciendo tambalear también esa idea de realismo, porque lo que entendemos como lo real o lo que entendemos como realidad también es una construcción. Entonces, a ver qué otras fisuras tiene esa idea de realidad que tenemos, esa idea de lo otro, de esos cuerpos, para patear el tablero y decir, bueno, acá esto no es tan así, o esto no es como pensaban, ¿no? Yo creo que también hay algo del humor, que el humor tiene una forma de descolocar la realidad, una forma de volver a pensar algo que ya se había pensado, que produce mucho, como así también ese efecto que causa muchas veces la poesía, ¿no? Cuando justamente asocia elementos que son de diferentes índoles y aparece un nuevo concepto, una nueva sensación. Entonces se trata también de empezar a hallar a través de estos procedimientos formas que no estén tan apegadas a esa mímesis de la realidad o de lo que entendemos por realidad, o sea, cuestionarse también qué es la realidad finalmente, ¿no? Bien, quería dar un aviso nomás de que para quienes no leyeron el chat, ahí está el link para hacer el registro en un formulario para poder tener certificación de participación. Bueno, Lidia, nuevamente levantaste la mano, te escuchamos. Lidia, no sé si habrá quedado, no quedó levantada de hoy o levantaste luego. Lidia había comentado que estaba en la calle. Ah, sí, tenía apagado el micrófono, qué simpática. Bueno, lo que pasa es que me quedé colgada con la primera pregunta que hice, que estaba relacionada justo con lo que acaba de decir Clarisa, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la visión que se puede tomar en diferentes realidades, que no todas las realidades son iguales, pero que en cada individualidad, ¿no? Hablando de la individualidad siempre. Y a nosotros nos pasa que estamos trabajando en un documental y los diferentes personajes no opinan lo mismo con muchas cosas. Y es muy difícil tratar con cada uno a veces, porque algunos tienen unas facilidades y otros no, algunos están a favor, pongámosle, del gobierno y otros no. Entonces es muy difícil encarar así un tema. Entonces digo, ¿cuál sería la mejor opción de mostrar tal como es, de abordar a través del humor, a través de qué forma, para poder guiarnos a través de un guión sobre eso, sobre esa diversidad que todos sufren? Al final la discriminación, pero no todos aceptan, pongámosle. Esa es mi pregunta. ¿Cómo abordarlo? Te consulto, Lidia, como para clarificar la pregunta. ¿Vos cuando dijiste personajes te referís a los personajes de la historia o a los Claro, de una integrantes del historia. proyecto? A los personajes de la historia. No, personajes de la historia. Sí, sí. ¿Y por qué conflictúa? Claro, ¿Por qué por te ejemplo, conflictúa? nosotros estamos abordando la transición de género de una chica muy joven, una chica trans, pero pasó que ahora en la marcha del orgullo
algunas no querían tocar el tema político porque estaban a favor del gobierno provincial, pongamos. Y entonces no todas tienen esa misma visión de abandono que tienen otras, ¿no? Algunas creen sentirse contenidas y otras obviamente no, porque no viven la misma realidad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo mostramos eso sin tener que decir nada? Simplemente tomando testimonios, simplemente grabándolas, eso, como sin tener que herir ni ofender a nadie, cómo abordar. No queremos ni siquiera que se ofendan, pero queremos mostrar lo que está pasando en esta provincia. ¿Vos en qué provincia estás? Corrientes. Ah, en Corrientes. Sí. Igual que yo. Bueno, no, a mí me parece que, a ver, entiendo que ahí por ahí lo que ocurre es justamente una idea de base, ¿no? De ustedes, quienes están haciendo como política ideológica muy clara, ¿no? Y de pronto te vas y te encontrás justamente con no sé, con ciertas personas que claramente más allá de poder unificarlas, entre comillas, ¿no? Bajo una identidad transgénero o trans, tienen ideas políticas muy diferentes, ¿no? Y formas de percibir o de entenderse en esa realidad que también son muy diferentes. Entonces, sí, a mí me parece que lo más sincero es dar cuenta de esa diversidad y no querer forzar a que justamente haya una unanimidad o unificación de ideas políticas ligadas a una dimensión de género, porque eso es completamente irreal, ¿no? Es pensar que porque, no sé, en la gendarmería está llena o de policía, hay un montón de lesbianas, de pronto no hay represión y no hay gatillo fácil y muerte, porque, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la cuestión de una identidad con luego sus ideas políticas, ideológicas. Entonces, siento que está bueno poder charlarlo también, poder hablar con quienes están haciendo la película sobre qué va o el documental, clarificar un poco esas ideas, ¿no? Y ver también si luego quieren participar, cómo quieren ser mostradas. Al menos cuando trabajo en documental siempre abro el campo hacia eso, ¿no? Hacia que pueda haber un ida y vuelta y de esa manera también se pone un poco en jaque ese poder tan vertical de quién luego va a poder montar y que va a poder armar un discurso con esas voces. No sé si más o menos se entiende. Una sugerencia igual, porque digo, cada uno después arma y hace. Claro, como también la multidiversidad de maneras de representar un solo tema, digamos. Claro, a eso, porque teníamos un personaje que queríamos incluir, que es asistente social, y como trabaja con el gobierno provincial ya se alejó un poquito, ya no quiere participar, porque la idea nuestra era mostrar lo que está pasando sobre el acceso a la salud y un montón de cuestiones, educación, salud, trabajo, y bueno, ahí la necesidad también juega en todo esto, ¿no? Es muy difícil abordar y también este el tema de la elección, después más allá de ir al campo, investigar y demás, también viene el momento de la elección, digamos, de qué es lo que bajo concretamente, que ahí capaz que tengan que, o están en esa línea además de elegir, está bien, tienen la temática, pero desde dónde la abordan. Nati Vega pidió palabra. Te escuchamos, Nati. Hola, ahí está. ¿Cómo va? Bueno, antes que nada, muchas gracias por este encuentro. Clarisa es una genia, siempre lo pensamos. Yo quería preguntarte, porque vos hablaste algo sobre el proceso de trabajo con el guión, y habías hablado sobre un proceso colectivo con personas cercanas a vos, y quería saber cómo es esa elaboración, cómo haces vos, digamos, este trabajo en conjunto o compartiendo con otras personas esto de la escritura del guión. Porque nosotros estamos trabajando con un guión y también lo hacemos colectivo y estamos dando un montón de vueltas como para ver cómo encontrarle una forma. Entonces, como para ver si vos nos podés compartir un poquito, sobre todo ahora que hay tanta distancia, tanta virtualidad, y eso, ¿cómo lo haces vos? Claro. Bueno, Nati, no sé,
a ver, va variando también de acuerdo me parece, al guión y a las formas que también tienen que ver con, no sé, con la materialidad, te diría, de la historia, ¿no? Siento que algunas veces lo que hice fue más allá de tener una escritura que a mí me sirve como un orden, de decir, bueno, la escribo yo y está más o menos ordenadas. Luego ocurre algo con el momento ya de los actores, de los intérpretes, de las actrices. Ahí es donde la escritura para mí se empieza a colectivizar más en mi caso, porque empieza a ser pasada ya por un cuerpo, por esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo digo? Esto yo no lo diría así, esto es de otra manera, y se empiezan a armar como ya ensayos, juegos exploratorios que también construyen otro tipo de situaciones, otro tipo de inicios, de desenlaces, inclusive de las escenas, de curvas, y yo todo eso lo voy luego incorporando, ¿no? Es más un ejercicio de observar ya la situación y de ahí pasarlo. Entonces como algo colectivo que no pasa tanto porque el guión vaya, no sé, digo, en un drive escribiéndose y modificándose, sino más bien como una suerte de organización que sí, yo la organizo, pero a la vez va siendo como basada en ese acto de los ensayos y de las búsquedas actorales. Y luego, qué sé yo, también obviamente que hago una constatación con mis amigues de ir pasándole cuando estoy escribiendo antes de los ensayos, y me van diciendo sugerencias y bueno, las modifico. Pero es un poco así esa forma de escritura. Y después que me anoto mucho cosas que escucho, o sea, yo voy anotando siempre con una libreta cosas que escucho y luego los diálogos son un poco eso. Bien. Bueno, levantó la manito Sabi y luego paso a leer una consulta que bajan por chat. Hola Sabi. Hola a todos, hola Clary, qué placer siempre. Y vos, yo más que una pregunta quería compartirte algo que dijiste que me parece que el otro día también lo tratamos. Estoy haciendo una diplomatura de puesta en escena y uno de los seminarios era puesta en escena y género. Y lo que planteaban las compañeras docentes era esto del rol del director, ¿no? Bueno, tipo, lo que dice es, bueno, che, si revisamos, está bien, ya sabemos cómo se hace una puesta de escena, tenemos toda la estructura, pero esa estructura también es patriarcal, como toda la estructura que habitamos. Entonces, repensemos cómo dirigir, digamos, cómo es ese rol, cómo se tiene que dar, cómo. Entonces, cuando te escuchaba hoy esto, ¿no? A la hora de sentarnos a escribir, bueno, sí, ya sabemos que hay como lineamientos para seguir, pero bueno, rompámoslos también. Ya una vez que los conocimos, digo, atrevámonos a repensarlo desde otro lugar. Así que me quedó ahí latiendo y quería hacer como la unidad con eso, que me pareció muy bueno. Sí, completamente, Sabi. Creo que es un replanteo en todas las dimensiones, ¿no? No solo en la escritura, sino también como en esas formas de entender o de concebir la dirección, las puestas en escena, todo, ¿no? Pasa por preguntarse siempre cómo desarmar las lógicas de poder, que esas van más allá de una cuestión de género, ¿no? Sino que, digo, están presentes y hay que poder interrogarlas, o al menos hacer el intento para que no sean, bueno, no se sigan reproduciendo del modo que ya sabemos. Pero sí, comparto. Bien. Noel preguntaba por el chat si sería producente o contraproducente en un proyecto ficcional abordar varios temas que demandan al machismo, o conviene centrarse en uno solo. A veces hay temas muy fuertes y me parecería que competirían en el guión. Por ejemplo, ¿qué pasa si un personaje sufrió una violación, pero la historia es sobre algún sueño que quiere cumplir? Creo que son cosas que pueden convivirlo más bien, ¿no? Porque si no también entendemos, y que eso es una idea, una herencia, ¿no? Del guión clásico, de esta idea de pensar, bueno, mi personaje tiene una motivación, tiene un deseo y por ende va hacia ese caminito, hacia el progreso, a cumplirlo o a hacer un arco que le transforme en no sé qué. O sea, digo, la vida no es así, ¿no? Digo, lidiamos y podemos tener la aspiración de un sueño con una violación a cuesta, con un montón de otras violencias. Digo, pensar en
una perspectiva de género, ni siquiera es que estamos pensando en cómo las cosas sean más, no sé, más feministas, sino que partimos desde el lugar común origen que tiene que ver con la desaparición, con la muerte, con los femicidios, con las violaciones perpetradas a todo cuerpo que se corre de la norma del hombre blanco cis, hetero, ¿no? Entonces, me parece que ese es el problema, ¿no? Radical, de base, de fondo, contra lo que combatimos y desde donde hablamos y construimos cualquier tipo de relato. Yo al menos lo tengo muy en claro, creo que desde ese dolor o de esa herida es donde parto, digamos, y por qué hago cine y por qué, digo, me parece que el cine todavía puede algo, ¿no? Que son mover esos cimientos de la constatación de lo real. Y ahí eso es muy abierto, ¿no? O sea, creo que un guión o que una escritura puede ser lo suficientemente amplia para alojar todo tipo de preguntas y de temas y de derivas que tiene la Claro, vida. y volviendo un poco, viste, a esta pregunta que dice, si bien se aborda como los temas demandan del machismo, yo siento como que si bien te podés poner en primera línea, digamos, y decidir abordar la temática desde una perspectiva, también podés ir volcando como bocaditos que aporten a la temática, digamos, a otras perspectivas de la temática que tengan que ver con el machismo, digamos, pero que sean como subtemas que se desprenden de eso. Creo que eso está muy claro en el trabajo que hiciste en Las Mil y Una. Digamos, cómo hay, a mí por lo menos me sorprendió la cantidad de subtemas que entraban y que quizás que no iban con la primera o segunda línea de la película, sino que aparecían en un diálogo simplemente. Un personaje volcándolo y era algo como muy concreto. Y lo bajabas, ¿viste? Sin necesidad de que eso sea un tratamiento de una línea de la película, digamos. Claro, es que yo creo que eso, ¿no? Como que la vida es un poco así, aparecen revelaciones muchas veces en acontecimientos muy fuertes o en situaciones que son muy fuertes y contundentes, y otras veces aparecen en los diálogos, en la palabra, en la forma de diciendo. Entonces por eso la escucha nuevamente, ¿no? Es como tan fundante para poder entender que, por ejemplo, que el machismo, que las formas patriarcales están o se cuelan en un montón de situaciones y de microgestos que están ahí presentes, como también las resistencias muchas veces no las vemos porque no están, digo, fundamentadas desde un lugar teórico, pero que sin embargo son resistencias muy fuertes. A mí eso me fascina, sobre todo de vivir o de estar en Corrientes, de hacer un cine desde acá, porque siento que los feminismos con los que me fui encontrando siempre pasaron desde un lugar que no eran desde un marco teórico, desde un acceso, ¿no?, a una teoría o a un saber, sino que eran como desobediencias muy fuertes que veía en mi entorno, que veían en gente con la que me relacionaba, y eso creo que es muy valioso y que hay que estar atento también a todas esas insubordinaciones que por silenciosas muchas veces no son vistas y escuchadas. Claro. Qué fuerte la palabra desobediencia, ¿no? ¿Y de desobediencia en relación a qué, digamos? También, por salirse de la norma, digamos. Bien, no hay ninguna manito levantada por el chat, pero por ahí alguien quiere aprovechar el espacio para volcar alguna consulta. Tenemos todavía unos minutitos, son 6:10, a las 6:30 vamos a dar por cerrado el espacio. Bueno, yo sigo entonces, hay otras Sí, cuestiones. sí, yo también tengo otros paradores, pero por ahí hay algo que te haya quedado a vos como que quisieras transmitir o algo más por abordar. Me parece que hay una cuestión como muy ontológica, ¿no? Ya pensando en esa constitución de la imagen y bueno, también en la escritura y mucho, que es establecer. Yo me pregunto hoy en día mucho cómo salir de esa lógica, sobre todo cuando estoy en una aproximación más documental, pero creo que la ficción también es lo mismo, cómo no constituir objetos cuando hacemos algo, ¿no? Creo que esa división entre sujeto-objeto que siempre se da en una lógica de constitución de imagen es algo de lo cual tenemos también que preguntarnos cómo hacer para salirnos, ¿no? Y veo que muchas veces estos discursos así de manifiesto de identidades lo que hacen es
diseccionar como en el plano cientificista de la modernidad colonial, ¿no? De cuando se abría, no sé, un animal para explicar sus partes, o un humano abriéndolo para, bueno, y ahora se sabe todo, qué sé yo, el funcionamiento, pero se lo abrió completamente, ¿no? Entonces creo que con las identidades un poco pasa eso, ¿no? Y muchas veces se ven como exposiciones que son completamente, que intentan, parece que no haya nada que se filtre, nada que no se pueda explicar, cuando de pronto en una escritura o en un ejercicio de escritura es mucho más importante la implicación que la explicación, ¿no? Hay como una suerte de vicio de explicarlo todo, y que creo que eso termina por reducir mucho el misterio y hasta el interés mismo de las escrituras y de las películas en general. Después, otra de las cuestiones que también pienso que son a problematizarlas, y que hoy en día, más que nunca, con todo esto que es una tendencia y que es una moda, ¿no? Esta cuestión de establecer a un otro, a una otra diverso, para también que confirme, ¿no? la norma y la regla que es universal, que de alguna manera nunca termina de ser un universal. Y que pienso que el concepto de disidencia, ¿no? A mí muchas veces me llaman para hablar de estas cuestiones de disidencia y demás, y llegó un punto en el que me empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué vendría a ser la disidencia? O qué, ya en la lógica de la palabra, ¿no? De qué una disiente, de qué uno se va, o de qué se aleja, ¿no? Más allá de pensar la heteronorma como la regla, pienso que no es suficiente con eso, ¿no? Que no por salirse de una heteronorma el mercado no tiene un proyecto también de vida y vendible, pensado para la disidencia. Entonces hay una relación con la palabra, ¿no? En su origen, que tiene que ver con levantarse de la silla, a eso alude, y que me parece muy interesante para un movimiento y una acción que esté siempre presente, ¿no? Y que inclusive esa palabra pueda albergar más allá de la cuestión de género, ¿no? De qué silla una va a elegir levantarse, ¿no? Con qué no va a acordar, de qué manera se va a poder levantar para que la disidencia no se vuelva solamente un reclamo por el perreo. Sí, está bien, buenísimo perrear, pero sí que tenga que ver con cuestionar un modo de vida, ¿no? Una forma que no se conforme frente a tanta desaparición y muerte en proyecto que hay, ¿no? El mundo está todo mal, en todo su sistema está mal, y si no pensamos a los feminismos desde esos lugares, si no activamos en esas direcciones, digo, siguen pasando todo tipo de atrocidades que van más allá de las cuestiones de género, lógicamente. ¿Hay alguna Claro. pregunta? No, pensaba recién en esto de volviendo un poco al tema del proceso, ¿no es cierto? Y de la escucha. Y cómo muchas veces cuando abordamos un tema, decimos, bueno, lo vamos a abordar desde esta perspectiva, y en ese proceso de escucha precisamente, y de tratar de ver desde diferentes costados al tema, aparece otra perspectiva que no la teníamos, o que inclusive es contraria a la que nosotros pensábamos de cómo abordar el tema, y te corre completamente de eje, digamos. Entonces, como vuelvo a resaltar la importancia de la escucha, también desde el trabajo colectivo, esto que planteaba Nati, Miguel, o que vos también desde tus modos, desde la de creación o de prácticas o metodologías de trabajo, la escucha o el sentarse a debatir sobre ciertos temas, y ponerlos como en diferentes perspectivas, y ver cuáles son todas las visiones o posibilidades que surgen. Y bueno, y lo que a veces duele, darse cuenta, digamos, que ese abordaje que uno estaba teniendo no es el indicado, digamos, o que no representa a eso a lo que uno está queriendo representar. Y bueno, eso, la importancia del proceso, y cómo el proceso al final te va llevando hacia el resultado. No es que este es el resultado que quiero llegar, sino como respetar ese proceso para ver hacia dónde te llega y a qué resultado llegamos. Sí, completamente. Creo que eso que decís
como un proceso que albergue la posibilidad de la contrariedad, del que se nos contradiga completamente a esas ideas que pensamos y a esas buenas intenciones. Entonces creo que eso es lo más valioso y que también lleva a un lugar de incomodidad que siento que es la única forma necesaria para poder hacer algo que realmente trastoque, ¿no? Si uno está con toda la certeza, muy cómodo y muy convencido en su lugar de lo que está escribiendo, yo desconfío de esos procesos así que no inquietan o que no incomodan, o que una se tiene que sentir muy incómoda en todo momento para mí en una escritura, porque eso también habla justamente de un lugar de incerteza y de duda más que de un lugar de afirmación. O sea, el lugar de afirmación y de certeza es el patriarcado. Entonces, creo que la incomodidad siempre es una buena... Es un buen indicio, un buen síntoma, digamos, un buen síntoma. Sí, sí, sí. Chapu quiere preguntar algo, te escuchamos, Chapu. Lo quería hacer hace rato, pero nunca encontré la manito. Me falta una pandemia más para saber cómo funcionan estas cosas. Bueno, agradecer a Liabín, bueno, Maca, Clary por el espacio. Parece que son súper necesarios. Hay muchos amigos, amigas presentes. Quería consultar sobre el caso específico de las 1001, porque Clarisa como que anoté muchas cosas y fue una y otra vez a esto de la fisura, ¿no? A mí me gusta ponerlos en términos por ahí de grieta, el concepto de grieta me parece importante, y de mover las estructuras. Y si hay un claro ejemplo, en mi humilde opinión, de lo que fue mover esa estructura, fue las 1001, en un barrio, en una sociedad, como decía Clary, blanca, heterosexual, conservadoras, y encima, si le sumamos lo católico, somos como Springfield, digamos, ¿no? Somos ciudad gótica, mejor dicho. Entonces es muy difícil, y bueno, si un claro ejemplo, creo que todos estarán al tanto de esto de la juntada de firmas, de cambiar el nombre el nombre de la película, porque como que insultaba al barrio. Bueno, ¿cómo vivió ese proceso? Porque me parece que es como un reflejo o un espejo en el cual mirarnos, que un poco entiendo que pasó también desde el miedo que te escrache en la casa, o sea, se puso heavy en un momento, a decir, bueno, ¿qué cambió también? Y es un poco lo que quería preguntar, ¿qué pensás que cambió, más allá de este miedo que seguramente tuviste con lo que te pasó con la peli? Porque evidentemente se movió toda la estructura y generó un cambio, ¿no? Bueno, gracias, Chapu. Creo que hay cosas que son muy, no sé, que quizás se vean un poco más con el tiempo, que una también las va significando con el tiempo y las resonancias que se van produciendo. Sí me parece que en mi barrio al menos fue muy, no sé, muy sacudidor de ciertas lógicas, pero también de cierto silencio, ¿no? Que siempre habitó y de una complicidad también en ese silencio, de no hablar de ciertas cosas, de inclusive no problematizar el estado mismo de las arquitecturas y de la forma planificada del urbanismo en Las Mil o en cualquier otro barrio, ¿no? Pero en Las Mil, bueno, como la película estaba ahí, creo que todo eso llevó a cuestionar muchas cosas, y esos días que fueron como que sí que se transitaron, no sé, o que los transité entre el miedo, la paranoia y un montón de cosas, porque de pronto que haya un ataque así grande, pero también hubo como una resistencia y una defensa también de muchas personas. A mí de alguna manera me reforzó un poco más la idea de que es necesario hacer o continuar haciendo películas que incomoden, ¿no? Que no den certezas justamente de todo, sino más bien que lleven a preguntas, a incomodidades, a problemas no sé, que no conformen o que no den esa sensación de tranquilidad. Creo que una de las mejores cosas que se puede hacer, o que para mí el cine yo la valoro muchísimo, es las películas que a mí no me tranquilizan, ¿no? Que no me dan una tranquilidad, sino que me intranquilizan. Y creo que un poco eso ocurrió. Después, no sé, digo, el barrio, algunos que otros han juntado a pintar sus paredes, qué sé yo, y hay gente que abrazó la película más desde el lado de las disidencias, pero, qué sé yo, una película tampoco cambia, no sé, cambia tanto el mundo, ¿no? Entonces me sigo preguntando cosas, son muchas cuestiones
éticas y políticas en torno al cine que quizás una película así puede ser el germen de pensar en el barrio, que sí se puede hacer cine, que sí se puede crear saliendo desde ahí, estando desde ahí, y creo que también tiene que ser continuada con proyectos, y de hecho los pienso, ¿no? De continuar con proyectos en el barrio que puedan hacer una continuidad de la película, ya más en términos políticos, que bueno, a mí eso son un poco las cuestiones que me mueven, ¿no? A hacer. Claro, el cine como construcción social también, ¿no? Interesante e intenso también todo el proceso que despertó a las 1001. Gianni Dávalos pregunta si podrías hablarnos sobre cuáles son tus referentes artísticos a la hora de abordar las escrituras o dirección de una peli. Creo que voy variando mucho, a lo largo de la vida fui variando mucho de referentes también, porque hoy en día creo que lo que más me interesa son coherencias éticas y políticas en un proceso más que resultados o que obras maestras. Entonces me fijo mucho en los modos de hacer y sí hay no sé, directores con los que estoy muy de acuerdo en su praxis, y por ende se constituyen como, no sé, como al menos en un diálogo y en un estar atenta a qué hacen, como un disfrute de eso. Yo los recomiendo a Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda de Chile, que son una pareja que trabajan de un modo para mí muy, muy genuino, muy diferente, un cine realmente decolonial, feminista, pero sin hacer panfleto de eso, ¿no? O sea, realmente muy, muy en contra de un sistema, de una estructura más industrial. Sus películas hay algunas que están subidas, se las recomiendo mucho, una de los últimos documentales que se llama Harley Quinn, que también problematiza muchísimo esta cuestión de cuando nos acercamos a otra persona que de pronto, no sé, o pertenece a otra clase, que entendemos como feminismo, pero de pronto contradice completamente un poco lo que decía la compañera Lidia, ¿no? De qué hacer cuando de pronto alguien contradice lo que vos pensabas, ¿no? La idea que querías dar de algo, y de pronto te encontrás con la realidad también, con un cuerpo, una vida que tiene muchos matices y muchas complejidades. Así que esa película, si la pueden ver. Eso. Después me gusta mucho Afonso Ochoa, también de Brasil. Camila José Donoso de Chile. Maximiliano Schoenfeld de Argentina. ¿Quién más? Mercedes Gaviria. Bueno, hay muchas amigas, amigos que también comparto una ética en el hacer y que me parece que hacen un cine que piensa y se cuestiona cosas. Súper. Ale Gallo, que está por ahí, les recomiendo su película. Parece que está por ahí. ¿Quién? Sí. ¿Este último? Ale Gallo, que tiene una Ale película, Gallo. Candilan Luces, que es maravillosa. Muchas gracias, agradece Gianni. Bueno, estamos llegando como a la recta final. ¿Podríamos dar instancia para una preguntita más? Si alguien se quedó con ganas de sacar algo. Areva, yo quería... Sí, ¿quién habló? Disculpa, no que llegué a captar. Ahí vi que Luja Ascue había levantado la manito. ¿Luján o Luja? Sí, pero ahí un compa también quería hablar, parece. No sé si arrancó Bien. todo. Lo mío era muy cortito, soy Ale Gallo, de Salta. Bueno, siempre es interesantísimo escuchar a Clary. Nada, y me preguntaba esto también cuando nosotros nos ponemos a escribir, que muchas veces, bueno, hay como dos palabritas ahí también resaltando algo que decía otro compa, que siempre está bueno como bajarlos y seguir pensando. Una creo que es, o sea, evitar el panfleto, algo que dijo Clary, de que muchas veces cuando queremos escribir sobre temas como que nos interpelan, queremos como volcar todo y como que quede, ¿no? Y que los personajes digan todo el tiempo qué les pasa y en contra de qué están, y me parece que muchas veces eso va en contra del
de la narrativa cinematográfica, que justamente, digamos, caen en el panfleto. También esto de que hay un vicio de explicar todo, ¿no? Que todos y todos caemos en eso de tratar de explicar todo, y creo que también nunca hay que olvidarse del rol que tenemos nosotros como espectadores. Como que siempre está bueno que el espectador siga su camino después de que termina la película, y no que diga, bueno, listo, nada, ya me quedó todo claro, o listo, ya este tema no, sino como que siempre es interesante dejar al espectador con ganas de seguir transitando su viaje y seguir transitando sus preguntas, que muchas veces son más interesantes que las certezas. Muchas gracias Clary, y bueno, y al instituto también por esta charla. Gracias, Ale. Bueno, o sea, recomendé su película, véanla, está en Cinear. Y creo que sí, que eso también habilita, ¿no?, una pregunta que es como cómo hacer para escuchar la mudez, ¿no? Que además es algo tan de nuestras tierras, de nuestros territorios, y sobre todo de temas que estrangulan, ¿no?, de problemáticas que estrangulan. Creo que es mucho más lo que no se puede decir y la imposibilidad del decir, y la mudez que esa cuestión, ¿no?, otra vez del poder, del todo poder. Entonces es una pregunta para la escucha, ¿no? ¿Cómo hacer para escuchar la mudez? Bien, bueno, no sé si Luján o Luja transmitir su... Sí. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es en relación a una experiencia. Yo estoy escribiendo un guión y estoy en una instancia donde necesito por ahí de la voz de ese cuerpo, digamos. Y así me pasa tanto con la persona, con la protagonista, como con su grupo. Y como también estoy como en ese lugar de incomodidad, de no querer poner en los diálogos, o hay veces como en las escenas mismas, cosas que desconozco, digamos, o algo muy, muy de mí, que siento que bueno, que no iría, o que no va, o que no me gustaría que sea algo mío. Y ahí es donde me surge la pregunta de posibles formas de comunicación con estas personas, con los personajes, digamos, de la historia, para que me den herramientas, ¿no?, información de cómo ellos habitarían esa historia, ¿no?, esa experiencia que por ahí yo propongo. Entonces, por ahí esa sería la pregunta, ¿no?, como acerca de por ahí ciertas herramientas o formas que quizás a vos te funcionan a la hora de trabajar con los personajes mismos, que es por ahí cómo surgió este proyecto, ¿no?, con personas que son amigues, conocidas con las que quiero trabajar, y que me gustaría ya en esta etapa de guión poder eso, transmitir su forma de existencia dentro de la historia, digamos. Y creo que hay algo que puede ser así como muy, muy fácil, ¿no? Que es fácil, bueno, nunca nada es fácil, pero sí quizás más cercano a ese proceso, que es, no sé, si vos tenés planteada una escena o una situación donde hay de pronto un conflicto, vamos a hablar en términos clásicos de una escena, y preguntarle cómo reaccionarían, qué cosas harían, no sé, qué pasaría si, no sé, si tal le dice tal cosa, o si de pronto también se puede plantear una situación que no pase necesariamente por el diálogo, sino más bien que construya un estar en escena, algo, una ocupación, algo que puedan estar en eso, en el estar, digo, para que puedan producir actuación también. Y a partir de ahí empezar a investigar, a proponer cosas, a preguntar, a darla suficientemente libertad como para que puedan moverse y que puedan proponer ellos. Yo creo que
al menos mi forma, es que cuando escribo una escena y cuando ya sé que alguien o quienes van a protagonizar, porque muchas veces escribo ya pensando en quiénes lo van a hacer, entonces después siempre viene ese proceso de constatación de decir, bueno, esto es esto, y que de hecho muchas veces me dicen, yo jamás haría esto, no sé, o de enojarse, yo tengo mucha confianza por ahí con la gente con la que trabajo, y como, no, pero ¿por qué está reaccionando así? Una pelotuda, esta mina si hace esto y lo otro, como, ¿por qué pensás que haría tal y tal cosa? Entonces a mí eso me encanta porque me saca de mi lugar del guión de lo que yo pensaba y me lleva a lugares que son mucho más certeros, ¿no? Y me acuerdo de eso una vuelta que estaba viendo una película, no voy a dar el nombre, pero que era sobre una trans, una película que fue muy bien, y que a mí me empezaba a molestar cada vez más su forma de víctima y su forma de no poder, un personaje completamente, no sé, pasivo, que le iban pasando desgracia, iba acumulando y nunca nada. Y justo estaba la actriz y ya cuando fue el Q&A, yo le pregunté por qué, o sea, por qué había, o sea, por qué en tal y tal escena pasaban ciertas cosas, ¿no? Y cómo hubiese reaccionado ella. Y me dice, no, yo hubiese reaccionado de otra manera. Yo iba y le rompí como, y decía, qué loco, ¿no? Cómo no, de pronto no se pudo escuchar o no pudieron escuchar esa reacción que hubiese sido mucho más genuina y hubiera producido justamente una representación que no sea la idea de alguien sobre otra persona. Entonces creo que es algo muy necesario el preguntar a quienes están actuando qué pasa, qué ocurre, para que eso pueda cobrar vida también y no sea un guión actuado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Edu Canal saluda por el chat, felicitaciones por la charla, tan necesaria y esclarecedora, dice. Bueno, extendemos también las gracias a Clarisa, a todos y todas y todos los que estuvieron participando, atentos a la escucha y queriendo nutrir perspectivas también. Tenemos que dar por finalizado el encuentro, ya que llegamos al horario. Y bueno, gracias también al área de capacitación del IABIM, al IABIM Lab, por incluir estas temáticas, estas perspectivas. La verdad que eso, repito, tan necesarias y enriquecedoras y instancias nutritivas. Así que bueno, súper contenta con todo el intercambio. Ahí llegan mensajes en el chat. Esclarecedora, dice Alegato. Creo que me pasó una vez que te quise escribir Clary en el predictivo, hola Clarisa, y me sale hola Claridad. Tipo como, el predictivo lo decía, hola Claridad. Ojalá tuviera. Todos los días pido a Dios. No, bueno, por lo menos con estas temáticas, la verdad que son muy claras tus ideas y realmente está bueno escucharte por eso, precisamente por la claridad con la que las transmitís. Así que bueno, nuevamente gracias por la entrega, la predisposición. No, gracias a vos, Maca, muchas gracias, de verdad, y también gracias a todas, a todos que están escuchando, y por eso, por tener la paciencia de la escucha que decíamos, por también los intercambios, y bueno, eso, ojalá puedan disfrutar de los procesos en los que están. Me quieren, no sé, escribir al mail, lo tengo ahí, no sé, circula clarisa.nav, me pueden escribir y bueno, ojalá nos encontremos presencial también en algún momento, y bueno, y hagan cosas que le hagan latir el corazón finalmente, ¿no? Algo más allá de todo. Eso, gracias. Gracias nuevamente. Nos despedimos y damos por cerrado el espacio. Saludos. Ivy, ¿hay algo que quieras acotar antes de cerrar el espacio? No, simplemente que, nada, agradecerles y que ya terminamos, nosotros nos tenemos que quedar en esta sala, porque tenemos otra dinámica, así que bueno, eso. Bueno, gracias. el resto nos salimos. Sí, con una instancia con el IABIM Lab en revisión de guiones y proyectos. Eso está buenísimo. Nos vemos. Chau, chau.